Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Alvarado Castellanos y vamos a explorar el duelo, comprender, acompañar y sanar. Mi equipo está conformado por Emilio, Alondra, Dani, Luis y Lázaro. Hoy vamos a abordar un tema que es muy difícil, es universal y necesario para expresar el duelo. Este proceso nos ayuda a enfrentar la pérdida, transformando en el dolor en algo que podemos llevar con nosotros mientras seguimos adelante. Exactamente, David. En este episodio hablaremos sobre qué es el duelo, los factores que pueden predecir el duelo de riesgo, las vivencias comunes de quienes atraviesan un proceso de duelo, cómo funciona la intervención en el duelo y finalmente cómo podemos aceptar la realidad de la pérdida. Acompáñenos en este viaje de comprensión y reflexión. Para comenzar, definiremos qué es el duelo. El duelo, en términos simples, es la respuesta emocional y psicológica que experimentamos cuando enfrentamos alguna pérdida significativa, ya sea la muerte de un ser querido, el fin de una relación o incluso la pérdida de un empleo o de una etapa de la vida. Así es, el duelo es un proceso muy personal y cada persona lo vive a su manera. Sin embargo, hay ciertas fases que suelen ser comunes, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Estas fases pueden ocurrir en un orden distinto o incluso repetirse, pero por lo general son parte de procesos del dolor y tratamos de darle sentido a la pérdida. El duelo es un proceso que no es lineal y no tiene una duración estándar. Cada persona encuentra su propio camino y tiempo para adaptarse a esta nueva realidad, sin la presencia de aquello o aquellos que han perdido. Ahora bien, es importante hablar sobre lo que se conoce como duelo de riesgo. Este concepto se refiere a un duelo que no sigue el proceso esperado y que puede transformarse en un duelo complicado, afectando gravemente la vida y la salud mental de la persona. Claro, Emilio, existen varios factores que pueden hacer que una persona sea más vulnerable en un duelo de riesgo. Uno de los principales es la relación que tienen con la persona perdida. Si era una relación muy cercana o dependiendo del duelo, puede ser mucho más intenso o duradero, ¿sí o no, Lachi? Claro que sí, estoy de acuerdo, porque también influyen factores como el tipo de muerte, una muerte repentina o traumática, como un accidente puede dejar a la persona en shock, haciendo que el proceso de duelo sea más difícil. Otro factor es que el nivel de apoyo social, las personas con redes de apoyo limitadas tienen menos recursos para afrontar el duelo y pueden verse abrumadas. Estoy de acuerdo contigo, Lachi. Es crucial conocer la historia de salud mental previa, ya que personas con distintos antecedentes como ansiedad, depresión o traumas no resueltos pueden tener más dificultades para lidiar con una pérdida. Otra cosa que vamos a tocar es las vivencias de las personas en el duelo. Escuchar las experiencias de quienes están en duelo es revelador y conmovedor. Muchas personas describen el duelo como una montaña rusa de emociones. Un día pueden sentirse relativamente bien y al siguiente pueden experimentar una tristeza profunda y abrumadora. Algunos también hablan de sentimientos de culpa o remordimiento, pensando en cosas que podrían haber dicho o hecho. Y no olvidemos el impacto físico del duelo. Es común sentir agotamiento, cambios en el apetito y problemas para dormir. Las personas también mencionan una especie de niebla mental. Puede ser difícil concentrarse, tomar decisiones o incluso recordar cosas sencillas. Esto es completamente normal y forma parte de cómo el cerebro intenta lidiar con el dolor. Es un recordatorio de que el duelo no solo es un proceso emocional, sino también físico y mental. Cada persona lo vive de forma distinta y necesita su propio espacio y tiempo para procesar la pérdida. A mí me gustaría tocar ahora un tema muy importante que vendría siendo la intervención en el duelo. Ahora, hablemos de la intervención. Existen distintas formas de acompañar a una persona en el duelo y tipos de apoyo depende mucho de sus necesidades específicas y del momento en el que se encuentra. Ahora, ¿tú qué opinas, Luis? Mira, la intervención puede incluir desde el apoyo emocional a través de familiares y amigos y ayuda profesional mediante la terapia de duelo. La terapia puede ayudar a estas personas a poder comprender sus emociones, aceptar la pérdida y encontrar nuevas maneras de relacionarse con sus recuerdos. También existen grupos de apoyo para el duelo donde las personas pueden compartir sus experiencias con otros que han pasado situaciones similares. Estos espacios son útiles para sentir que no están solos y recibir comprensión de quienes realmente entienden su dolor. La intervención en el duelo no busca curar a la persona, sino acompañarla, brindarle herramientas para enfrentar el proceso de manera saludable y sobre todo ayudarla a encontrar una forma de integrar la pérdida en su vida sin que ésta la consuma. Por último, llegamos a la aceptación de la realidad de la pérdida, que es una de las partes más difíciles, pero también una de las más importantes en el proceso de duelo. Aceptar no significa olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia.
darle un lugar a la pérdida en nuestra vida y encontrar un nuevo sentido. Implica reconocer que esa persona o situación ya no está, pero que nuestros recuerdos y lo que nos dejó son parte de nosotros, ¿no? ¿A poco sí, mi tibio? Esto puede llevar tiempo y, de hecho, es normal que esta situación no sea completa. Algunas personas encuentran consuelo en rituales, o en el recuerdo, o incluso en actividades que le conecten con la memoria de lo perdido. Para terminar, me gustaría mencionar que la aceptación es el paso hacia una nueva forma de vivir, donde el duelo pasa a ser parte de nosotros, pero esto no nos impide avanzar. Aceptar es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia lo que hemos perdido. Y bueno, yo quiero comentar ahora una experiencia que tuve con respecto al duelo y pues a la pérdida. Y es que cuando yo tenía como unos 17 años o 18, falleció una vecina y era muy amiga de mi mamá. Y pues fuimos a su funeral y no, sí, se sintió bien triste porque todo el mundo estaba llorando y no querían ni pasar a verla al ataúd. Y luego cuando llegó su hijo fue muy más triste todavía verlo como se caía de dolor en los brazos de su papá. Y pues al principio cuando sucedió todo, yo y mi mamá nos quedamos con la hermanita del niño, que era pues la hija de la persona que falleció, y pues la tratábamos de calmar, de que todo iba a pasar. Y pues en el son de hoy pues yo creo que ya pues se sienten bien, pero sí tardaron en superar esa pérdida. Bueno, yo también viví un duelo que fue el de mi mamá cuando falleció de esclerosis lateral amiotrófica, pero fue un duelo un poco diferente, porque primero hubo el duelo de enfermedad, porque ella estuvo enferma 6 años y pues me tocó ver como todo ese deterioro tanto cognitivo como motor. Y no fue algo fácil, pero creo que al final cuando murió estuve más relajada, me sentí mejor, porque sabía que ya no le dolía, sabía que pues es bonito pensar que cambió de cierta forma. Y bueno, igual estuvo mi hermano, mi papá fue el cuidador primario en este caso. Y al final pues creo que todos lo enfrentamos de una manera diferente y aún duele, pero puedo hablar de ello. Pues sabemos que el duelo es un tema difícil, entonces agradecemos a nuestros compañeros por haberlo compartido. Esperamos que este episodio haya ayudado a entender un poco más y a normalizar muchas de las emociones que todos enfrentamos cuando perdemos a algo o a alguien. Pues sí, pues gracias por igual decirnos cómo se sienten, cómo ustedes fue su proceso, que obviamente cada proceso siempre va a ser diferente, pero pues si conocen a alguien que esté pasando por un proceso de duelo, compártanle este episodio y pues nos despedimos hasta un siguiente podcast. Gracias.